10:20, vamos con nuestro Eco Despierta de los jueves, tiempo de radio que compartimos con Ana Sevilla. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy hablamos de movilidad sostenible de los coches eléctricos. Y es que en los últimos años ese avance hacia la movilidad sostenible no para de crecer. La apuesta por el transporte público, los trayectos en bici y los vehículos autónomos parecen ya dar sus frutos. Los españoles han aumentado un 3% su interés en el último año por estas propuestas y es la primera vez que las matriculaciones de coches eléctricos superan en las de diésel en Europa. Es un dato muy importante, sí, ¿eh? ¿no? Yo pensaba que este momento no iba a llegar y es que, mira, lo vamos a ver a través de datos porque solo en los primeros 3 meses del 2023 se vendieron más de 2,3 millones de coches eléctricos en todo el mundo. Esto supuso un 25% más que en el mismo periodo justo el año anterior y lo mejor es que este año todavía no hay datos oficiales, pero sí que se espera que haya un incremento del 35%, lo que más o menos se equivaldría a unos 14 millones de unidades de coches eléctricos en todo el mundo. En todo el mundo. Oye, ¿y en Europa? Bueno, pues en Europa vamos un poquito más lentos, pero aún así los datos también son buenos. 1 de cada 5 coches vendidos ya son eléctricos. En España sí que es verdad que si en Europa nos cuesta un poquito, imagínate aquí en nuestro país, todavía más. Un poquito más. Vamos un poco a la cola y más si nos comparamos con países que en esta materia son bastante pioneros, como por ejemplo Luxemburgo, Islandia, Noruega, que están en los primeros de esta lista. Aquí en España, bueno, pues de momento 1 de cada 10 coches españoles, se decanta por un coche eléctrico. Los más demandados, además, son los coches 100% eléctricos. Son los que más fuerza han cogido en el último año y han llegado a crecer un 50%. Y esto es lo que precisamente pues, nos deja el titular que decíamos al comienzo. Gracias a estos coches puros, las matriculaciones de coches eléctricos han superado en Europa por primera vez al diésel. Como decíamos, mientras que estos coches eléctricos han aumentado un 50% su venta, los del diésel han caído hasta 12 puntos. Bueno, ¿cuál es la situación aquí en Castilla-La Mancha? Ya hemos dado los datos del mundo y de Europa y de España. Bueno, en la región hay unos 10.000 vehículos de etiqueta cero aproximadamente, 10.500 para ser exactos. Es cierto que si echamos la mirada atrás, pues hay muchos más, evidentemente, que años atrás, pero si lo comparamos con pues otras ciudades, el epicentro, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues la diferencia es bastante notable. Quizá, tenemos que tener en cuenta que todo depende de las zonas de restricción, de bajas emisiones, pero claro, aquí en Castilla-La Mancha hay unos 10.000 y en la Comunidad de Madrid hay cerca de 200.000. Joder, qué diferencia, claro. Si lo comparamos también, además, con otras comunidades, pues Castilla-La Mancha es la 4ª comunidad autónoma con mayor flota envejecida, o sea que todavía nos queda un poquito de trabajo por hacer. Es verdad que, muchas veces, al menos a mí me ha ocurrido, te planteas, ¿y por qué no nos pasamos al eléctrico? ¿No? Pero muchas veces es la duda o la desinformación lo que no nos deja dar el paso. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos? Pues siempre hablar con alguien que ya lo tenga para darnos su opinión. Y precisamente pues es lo que hemos hecho esta semana. Hemos hablado con Samuel, él es fisioterapeuta, es natural de El Pedregoso, un pueblo de Cuenca. Es ahí donde trabaja, pero actualmente vive en San Clemente. Nos decía que más o menos hace unos 80 kilómetros al día, esto le supone unos 2.700 al mes, y pues lo hace desde hace unos meses con su nuevo Tesla. Le hemos preguntado, claro, ¿te sale rentable tener un coche eléctrico además en un pueblo, en un municipio de Castilla-La Mancha? Y esta ha sido su respuesta. La principal ventaja es el ahorro en combustible que tienes. Luego, además, yo también, al tener en casa placas solares, la factura de luz de la casa y del coche, siendo 2.700 kilómetros, ha sido de 0 euros, lo que antes me hubieran supuesto más o menos unos 270 euros de gasoil cada mes. Y luego pues tienes la ayuda del plan Moves 3, que tienes una deducción de 3.000 euros, por otra parte. ¿La principal desventaja? Pues la principal desventaja es la limitación en la autonomía que tienes. Hago una ruta circular de unos 100 kilómetros al día, pero no es un coche que uses para ir un día y hacer 1.000 kilómetros. Y encima de eso, un viaje que a lo mejor que con un coche de combustión te saldría en unas 6 horas, pues con este se te ponen en 9. Entonces, en resumen, estoy muy contento, pero para mis circunstancias. Para otras circunstancias habría que estudiarlas y ver qué coche es el más recomendable. A Samuel le sale rentable. Esa es la conclusión a la que llegamos, pero claro, como él decía, principalmente por el kilometraje que hace a diario.
Hemos querido indagar un poquito más, hemos querido saber algunos datos oficiales y bueno, hemos hablado para ello con May López, es directora de desarrollo de las empresas de movilidad sostenible y haciendo cómputo general, pues esto es lo que nos comentaba. Ya el TCO, que es ese coste total de uso del vehículo a lo largo del uso de ese vehículo, no solo de la compra, en un vehículo eléctrico frente a su homólogo en combustión, tanto diésel como gasolina, ya sale a cuenta. Y bueno, cada vez más estamos hablando de cómo tenemos que adaptar nuestras rutas a esa recarga eléctrica, pero solo cuando tenemos que hacer largos trayectos, ¿no? Porque la mayoría de los usuarios de vehículo eléctrico tienen la posibilidad de vincular esa carga a cuando están durmiendo y al contrario, dejas de perder tiempo en ir a repostar. Claro. Fernando, yo te quiero hacer una pregunta después de esta conclusión. A ver. Si tú barajas comprarte un coche eléctrico, ¿qué es lo que más duda te daría o inseguridad, por así decirlo? Pues primero la disponibilidad de puntos de recarga, sobre todo en ruta, y luego el tiempo de espera durante la carga, porque claro, cada uno tiene su situación familiar. En mi familia no podemos estar mucho tiempo esperando en una parada en el viaje. Ahí si estamos de viaje, estamos de viaje. Y si estamos esperando, estamos esperando. Oye, ¿y a ti? A mí, precisamente, la infraestructura. Yo creo que es lo que a lo mejor más dudas surge a la hora de dar el paso. Y claro, pues hablando con May, yo me preguntaba, ¿pero nuestro país está realmente preparado para ello? ¿Ha crecido los puestos, como tú bien dices, de recarga en proporción a esa subida de ventas de coches? Y esto, bueno, pues era lo que nos ha contado. El número de vehículos eléctricos por punto de recarga estaba en torno a un 15 vehículos por punto de recarga público, es decir, estamos por encima de la media europea y hemos mejorado un 25% frente al año anterior. Por otro lado, la potencia por vehículo, o sea, la potencia de recarga está en torno a 1,4, también un dato superior a la media europea y superior a lo que establece la normativa AFIR. Y el uso medio de esa infraestructura de recarga está en torno a un 6%. Por lo tanto, está infrautilizada. Luego, si tenemos que decir si hay infraestructura de recarga suficiente para la flota actual de vehículos eléctricos, la respuesta es sí. Oye, y si la infraestructura es tan buena, ¿por qué no llegamos a igualar a otros países europeos? ¿Qué es lo que falla? Bueno, pues quizá también porque nos falta un poquito de concienciación, pero es verdad que tenemos deberes pendientes. Hay un margen de mejora y también nos lo contaba May. Por ejemplo, los principales problemas que tenemos es que hay retraso a la hora de crear esos nuevos puntos de recarga. A nivel nacional tardamos hasta 3 veces más en instalarlos que otro país europeo. ¿Por qué? Bueno, pues nos decía que la mayoría son instaladas por las mismas empresas. Digamos que son 2 las que reinan en este mercado, a pesar de haber unas 80 aproximadamente en toda España, algo que a su vez pues no deja que haya libre competencia, porque de hecho, según los datos, recargar un coche 100% eléctrico en España a veces nos puede salir incluso un poquito más caro que en otros países europeos. Y lo escuchábamos, estamos contando ya con esa infraestructura suficiente, sí que hay puestos suficientes de carga, pero nos falta accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que falta información de casi la mitad de los puntos de recarga que hay en nuestro país. Que los usuarios de vehículo eléctrico podamos ir a cualquier punto de recarga, recargar sin necesidad de tener que bajarnos las aplicaciones del operador de carga y que sepamos, incluso que tengamos la información de dónde está ese punto de recarga, incluso el precio de esa recarga con antelación. Esto que por ley tendríamos que estar ya cumpliendo, insisto, en España todavía estamos lejos. De hecho, la información de la infraestructura de recarga tendría que estar volcada ya a ese punto de acceso nacional y faltaba, al menos a cierre del primer semestre de este año, casi el 40% de los puntos de recarga público en ese punto de acceso. Bueno, pues aún así, las perspectivas de futuro, Fernando, son bastante buenas. En nuestro país se estima que hay aproximadamente, como decíamos, bastantes coches eléctricos ya. El objetivo que se marca en nuestro país para el 2030 es que haya 5,5 millones de coches eléctricos. Bueno, un objetivo que va a obligar tanto a las autoridades como también a otras empresas privadas a trabajar sin descanso si verdaderamente en 5 años quieren conseguir este objetivo, pero bueno, ya lo estamos viendo a través de datos, su venta está creciendo y parece que el coche eléctrico pues sí será la próxima realidad, veremos a ver en qué queda. Siempre me lo planteo, pero y luego me falta ese empujoncillo todavía. Me pasa lo mismo. Y luego también la autonomía es otra de las dudas también que tiene y luego
la resistencia ante el elevado kilometraje. Yo por suerte ya no hago tantos kilómetros como antes, pero antes que hacía pues 200 kilómetros al día, me generaba dudas. Es verdad que luego también contamos con ciertas ayudas, Sí. siempre hay que informarse y sobre todo barajar pues si en nuestro caso sale rentable o no. Hay que también arriesgarse, porque yo creo que la ocasión lo merece, que es reducir la huella de carbono. Exactamente. Y solo la mínima tarea de salvar nuestro planeta. Tú fíjate qué cosas. Ahora, Sí, como un Sevilla, poquito, ¿verdad? que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.